Grabando. Perfecto. Entonces, a partir de ahora, los saludo a todos formalmente. Ya me conocen, soy Gabriel Caniguante, el presidente del colectivo de estudios históricos de la región de Coquimbo, y estamos en este jueves 21 de agosto, iniciando la segunda sesión, el segundo diálogo patrimonial de nuestro colectivo. El mes pasado estuvimos con Francisco Aspe. Él nos presentó un libro sobre la papaya. Acabamos de tener la información de que más de 400 descargas ha habido de ese libro en el sitio verso.cl, donde se están anidando también en nuestras revistas El Chasqui, y ha sido una buena noticia. En el canal de YouTube no ha tenido muchas vistas, pero ha tenido más de 50 personas que han visto esa grabación con Francisco Aspe el mes pasado. Y hoy día nos corresponde trabajar el tema de el habla chilena, ¿ya? Para este jueves se contempla entonces la charla titulada El habla chilena al El siglo comenzar el XX, siglo siglo XXI, y a XXI. cargo de esta charla está el profesor Germán Carvajal, ex académico de la Universidad de La Serena y miembro fundador de nuestra agrupación. La verdad es que el profesor Germán tiene un largo currículum. Si yo me pusiera a leer el currículum de él, no nos alcanzaría el tiempo, así que solamente me voy a limitar a decir un par de cosas. Bueno, él es titulado como profesor de Estado en castellano por la Universidad de Chile y es especializado en toponimia amerindia del norte chico, ¿ya? Gramática española y desarrollo de la lengua española. Ha contribuido a la formación de cientos o quizás miles de profesionales de diversas casas de estudios superiores en la región de Coquimbo desde los años 60. Y el año pasado, el Consejo Comunal del municipio serenense validó su contribución al conocimiento, a la enseñanza y a la identidad regional con la entrega de la Medalla Ciudad de La Serena 2024. En principio, iba a estar acompañando al profesor Germán, el profesor también de castellano y magíster en literatura, Carlos Araya. Yo sé que Carlos Araya está ahí, pero ha tenido algunos problemas para comunicarse y esperamos que más adelante sí pueda comunicarse. Bueno, como la vez pasada, esta actividad tiene dos partes. Al principio, principalmente ahora el profesor Germán y algunas eventuales preguntas que yo pueda hacerle. Y luego, en una segunda parte, ya el público puede pedir la palabra para establecer alguna pregunta. Básicamente tratamos de que sean preguntas breves para que también haya respuestas breves. Y como ya dije, esta es una actividad que se está grabando en YouTube y que va a ser eh, puesta después en el canal de YouTube para que las personas la puedan volver a ver o ver que no ha podido estar presente en esta ocasión en directo. ¿Cómo hablamos los chilenos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Mejor? ¿Peor que en otros países de habla hispana? ¿Hay cambios significativos durante el primer cuarto del siglo vigente? ¿Precisamos acatar los dictámenes académicos? Estas son algunas de las preguntas que se plantearon para esta conversación con el profesor Germán Carvajal. Y le damos enseguida la palabra al profesor para que nos cuente de su visión del habla chilena en este iniciar del siglo XXI. Profesor Germán, adelante, por favor. Gracias. Me parece que Anita María está en pantalla. Sí. Sí, van a ir saliendo todos de la pantalla y nos Ya. vamos a quedar solamente con tu imagen y la presentación PPT, Germán. Bien. Muy buenas tardes, tardes, noche ya, para todos los que se han conectado con este link. Les agradezco que lo hayan hecho. En estos momentos también están presentes exalumnos míos como Ana Leighton, Ana María Flores, Carlos Araya, y posiblemente se integre también Luis Guerrero. Eh, claro, con la presentación que hizo Gabriel, pueden crearse muchas expectativas, y no es tanto, porque no se puede No, si fuera por mí, yo no lo hago. Yo lo hago por mí. Eh, o eso, en, me- o en menos de una hora. eso. Pero que diga hacerlo yo primero. Independiente de eso, pues tampoco se motivó. Eh,
Eh, quedó silenciado Germán. ¿Pasó algo? Porque se escuchaba también ¿Ahí? Sí, no, voces es que había una Sí, interferencia. sí, ahí en te su escuchamos bien, entrega. Germán. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos bien. Ya. Decía que no había que crearse muchas expectativas. La temática es muy amplia, excesivamente grande. Entonces, y además que tiene una parte técnica al comienzo, necesaria para poder contextualizar lo que vamos a tratar. Es decir, algunos términos lingüísticos vamos a tener que explicitar y el modelo. Me voy a basar yo en el modelo epistemológico que le puse del profesor Ambrosio Rabanales, que fue mi profesor en la Universidad de Chile, en el Instituto Pedagógico. Eh, él tiene un artículo que se llama Perfil Lingüístico de Chile. ¿Podría, por favor, la primera diapositiva? Perfil lingüístico de Chile. El español de Chile a fines del siglo XX y comienzos del XXI, conforme con el modelo epistemológico de Ambrosio Rabanales. Muy amplio también, dice. Vamos a ver a continuación el marco teórico en el cual tenemos que integrar esto, contextualizarlo. ¿No? Porque del habla chilena, atrás, por favor, todavía no. N- No, ahí nomás, yo le aviso cuando cambie. Del habla chilena se puede hablar de las jergas, de si hablamos bien o hablamos mal, de si pronunciamos bien, pronunciamos mal. Y, y generalmente nosotros podemos, eh, digamos, dar algunas pinceladas un poco desconectadas de un, de un contexto, de un contexto más sólido, lingüístico, estructural. Yo creo que por eso que tenemos que verlo, voy a partir con el concepto de lenguaje. Y tengo que hacerlo. ¿No? Tengo que partir con el lenguaje porque nuestra lengua, bueno, está dentro de esa esfera lingüística, de lo vigente al lenguaje. Eh, pero en fin, ya lo voy a explicar. Por ahora podemos pasar a la diapositiva siguiente. Bueno, aquí va a aparecer la imagen tomada de Google, algunas imágenes del profesor Rabanales. La siguiente. Obras claves, bueno, obras claves para la temática que voy a ver. Puse, no son muchas. Ambrosio Rabanales, Perfil Lingüístico de Chile, 1997. Leopoldo Sáez, El español de Chile, las postrimerías del siglo XX, 1999. Las otras son un poco anteriores. Rodolfo Lenz, El español de Chile, 1940. Y Rodolfo Oroz, La lengua castellana en Chile, 1966. La siguiente. Otros autores importantes para la temática, digamos. Soro Abel Rodríguez, Camilo Ortuz Salmón, Manuel Antonio Román, Francisco Asta Uruaga y Cienfuegos, Julio Figueroa, Mario Ferrecho, Víctor Manuel Baeza, Miguel Luis Amunátegui, Luis Márquez Eizaguirre, Luis Rizo Patrón, Instituto Geográfico Militar, Félix Morales Petorino, Claudio Wagner, José Miguel Irarrázaval, entre los más principales. Y todos estos autores los hemos visto en la universidad. Y tenemos la bibliografía correspondiente, tenemos todos estos textos y que tienen que ver con la dialectología chilena. Lo siguiente, por favor. Lo que les decía. eh, existen más de 5.000 lenguas y cuando hablamos de lenguas no vamos a hacer una diferenciación entre lengua y dialecto, porque cuando se dice lenguas y dialectos, como que a dialectos se le está dando una connotación peyorativa, de poca cosa, de un lenguaje deprimido. No. Todas las lenguas son igualmente importantes y valiosas porque todas tienen la misma estructura sistemática, ¿no? Están conformadas de la misma manera. Se habla a veces, claro, de dialectos cuando es una lengua con pocos hablantes o, digamos, de un sector poco conocido, que se da en Brasil, en África, en fin. Pero
No, el concepto de dialecto lo vamos a reservar para otra instancia. Entonces, todas las lenguas están constituidas por tres estratos. Y estos estratos son el estrato fónico, el léxico y el gramatical. Vale decir, los sonidos mínimos, los fonemas. Nosotros hablamos de letras. Sí, pero la letra más bien nos puede llevar a la idea de lo escrito. Y aquí principalmente se le va a dar importancia al lenguaje oral, que es más importante que el escrito. Aunque parezca, porque digo, es más importante para la comunicación humana. Para eso es más importante. De hecho, el lenguaje fue oral durante siglos. Creo que desde hace unos 40.000 años solamente aparece la escritura, con lo cual entonces ya el hombre pudo tener documentación, pudo tener constancias perdurables. Y por eso que ahí comienza la historia. Lo anterior es prehistoria, ¿no? Pero ahí se comienza cuando ya el hombre, cuando se encuentran estos vestigios principalmente gráficos. Entonces, los sonidos básicos, los fonemas llamados, ¿no? Las palabras, cada lengua también tiene un inventario indeterminado de palabras, cientos de palabras, miles de palabras cada lengua. Y el estrato denominado gramatical, vale decir, el estrato de la oración, de cómo se conforma la oración. Porque lo que tenemos que ver es que los fonemas que constituyen el estrato fónico, eh, básicamente constituyen el estrato fónico, porque toda la lengua es sonora. Y si es sonora, entonces el estrato fónico tiene que abarcar a todo. Pero los elementos mínimos son los fonemas, los cuales van a constituir los lexemas, van a decir o las palabras, van a constituir la palabra. La palabra es significativa, es decir, la palabra simboliza algo distinto a lo que la palabra es. Porque la palabra son sonidos, pero lo que simboliza son todo lo que podamos pensar o concebir. Y enseguida tendríamos entonces el estrato gramatical. Ahí está principalmente la constitución de la oración. Las palabras se integran, se ordenan de una manera determinada, se vinculan, se conectan dentro de estructuras mayores que se llaman oraciones. El concepto de oración que voy a manejar no es necesariamente el de la estructura que tiene sujeto y predicado. Puede que no tenga ni sujeto ni predicado, pero la vamos a considerar como oración también. Las disciplinas correspondientes, el fonema lo estudia la fonética y la fonología, la palabra semántica y lexicología, principalmente lexicología, porque la semántica tiene que ver con los significados de las palabras y por supuesto las oraciones significan, o sea que también tiene que ver con el estrato gramatical. Y la morfología y sintaxis, ¿no? Las dos disciplinas más importantes de la gramática. Algunos dicen que solamente esas son las dos disciplinas propiamente gramaticales. No es gramatical ni la ortografía, ni la prosodia, ni la fonología, ni la fonética. No son gramaticales propiamente tales. Solamente la morfología, que son las clases de palabras que funcionan para formar oraciones, y la sintaxis, que viene a ser la relación que se establece entre esas palabras para formar oraciones, justamente. La siguiente, por favor. El estrato anterior em, se llamaba dimensión sistemática, porque es lo que constituye realmente el núcleo de cada lengua. Cada lengua se diferencia de la otra por eso, porque tiene un sistema fonológico distinto, porque sus palabras también constituyen un inventario distinto y su gramática también es distinta. Eso entonces le da unicidad a la lengua, le da sistematicidad y le da identidad como lengua única y diferente a las demás. De estos estratos de que le hablé recién, el estrato fónico, el léxico y el gramatical, el que más varía, el que nos llama más la atención, porque varía todos los días, es el lenguaje, el estrato fónico.
el constituido por las palabras, puesto que todos los días están apareciendo palabras nuevas, neologismos, otras se desechan y pasan a ser arcaísmos, y se mantiene un núcleo que vamos a ver más adelante, que principalmente es patrimonial, ¿m? Que viene desde el origen de la lengua castellana. Entonces, lo que más varía es eso, la lengua. Pero no varía tanto los sonidos, es decir, el estrato fónico, los fonemas, no varían mucho, aunque hay versiones. Por ejemplo, para el castellano se dice que hay 24 fonemas, de los cuales 19 son consonantes y 5 vocales. No obstante, en Chile y en Sudamérica, en Hispanoamérica mejor dicho, eh, no son 24 fonemas, son 22 nomás, nos faltan 2. Pero igual nos arreglamos con esos 22. Y lo que menos cambia es el estrato gramatical. Tiene muy pocos cambios. Siempre la lengua se va a estructurar con los mismos principios de coordinación, de correlación, ¿cómo se llama?, de concordancia correspondiente. Va a tener, no varía fundamentalmente. Por ejemplo, la conjugación verbal es la misma, el cuadro es el mismo. No varía tanto de un lado a otro. Sí, no varía prácticamente. Y también los sustantivos tienen, por lo general, tienen género y número, tampoco eso es variable, no varía. Lo que varía es, fundamentalmente, el lenguaje, perdón, las palabras, el vocabulario, el inventario léxico. Pero una segunda dimensión de cada lengua es lo que hemos denominado la variación lingüística. Efectivamente, el lenguaje cambia, va cambiando. Y hay factores que lo hacen cambiar, que están allí explicitados a la izquierda. El tiempo, el lugar, la cultura, el estilo o registro. Ese es el nombre común que les puse porque, claro, los alumnos de castellano, los estudiantes en lingüística, conocen la terminología técnica, porque al tiempo le van a llamar factor crónico, y al lugar factor tópico, y a la cultura factor estrático, y al estilo factor fásico. Y además se va a hablar de diacrónico, sincrónico, en fin, dependiendo de si cuando se hace un estudio de este tipo, se considera de manera autónoma o comparativa. Si se compara, aparece el sincrónico, sintópico, sinstrático, sinfásico. De lo contrario, y, perdón, el sincrónico, el sintópico, el sintráctico y el sinfásico son independientes, o sea, ese no tiene comparación. El diacrónico es el que compara. A continuación puse yo niveles en este esquema que hice. Niveles. Para la cultura, nivel culto, y para nivel culto e inculto, hay dos niveles. Extremos, por supuesto. Y para el estilo o registro, el nivel formal y el nivel informal. Debo decir de inmediato que cuando estoy hablando de cultura o incultura, lo estoy haciendo de manera lo más neutra posible. No hay ánimo de ofender ni mirar en menos a una persona que no maneja bien el idioma y que aquí aparece caracterizado como inculto. Solamente estamos diciendo que efectivamente hay personas que manejan menos, con menos, digamos, conocimiento y desplante y destreza su propia lengua. Y a esos hablantes rabanales, y los lingüistas en general lo llaman hablantes incultos. Pero como digo, no hay ánimo aquí de ofensa, porque estamos haciendo un trabajo descriptivo. No es valorativo, ni axiológico, ni tampoco ético, no. Es un trabajo simplemente descriptivo. Y observen entonces estos dos factores de cambio, la cultura y el estilo. A propósito, se darán cuenta que los factores de cambio son efectivamente, permiten cambios. La lengua cambia a través del tiempo. El lugar. La lengua cambia, depende del lugar en que se hable, lugar geográfico. No es lo mismo hablar en España que hablar en Hispanoamérica.
La cultura no es lo mismo que hable una persona culta que una persona inculta. Y el estilo, ahí sí. Resulta que la persona culta puede hablar de manera formal o puede hablar de manera informal. Claro, porque una persona culta... Rabanal le compara muchas veces con otras situaciones, como por ejemplo con el comer o con el vestir. Así como nosotros, una persona culta puede vestirse de manera elegante y apropiada para una circunstancia formal, pero también llega a la casa y se pone pantufla o trabaja con ropa cómoda y se pone... Entonces, la persona culta puede comportarse de manera formal o de manera informal. No así la persona inculta, que para mí no tiene más opción que comportarse de manera informal, por más que la situación de habla sea formal. No sé si no quiero entrar, ahondar más en esto porque si no me voy a alargar demasiado. La siguiente, por favor. Bueno, esto voy a hablarlo rápidamente. Les hablé recién de 4 factores, ¿no? Que eran el tiempo, el lugar, el nivel de cultura y el estilo de habla. Pero yo he agregado 4 más, 4 factores de cambio. La edad, el sexo, la profesión y el canal. La edad, porque evidentemente no, se habla distinto según sea la edad que se tiene, pues. Y el sexo, bueno, aquí se plantea como hipótesis. ¿Habla distinto la mujer del hombre? Y si hablase distinto, ¿en qué se diferencia? Bueno, eso queda para estudios de género. La profesión, indudablemente. Cada profesión, cada actividad tiene su propio stock, digamos, de vocabularios, su propia jerga, ¿eh? Sus propios tecnicismos. ¿M? Y eso se puede, entonces hay estudios de lenguaje técnicos, profesionales y jergales. Tal vez aquí estén también personas que no tienen actividad técnica profesional en el sentido de un trabajo formal. Pongamos un delincuente que en Chile se puede expresar en COA, en Argentina se expresa en el lunfardo. Pero yo creo que estaría aquí. Claro, yo puse solamente profesión o actividad. Actividad, es difícil decir delincuente, pero bueno. Y por último, creo que también es distinto y provoca diferencia el lenguaje oral al lenguaje escrito. Parece evidente, pero no es lo mismo, pese a que el escrito trata de reproducir lo oral, pero no lo logra. No lo logra, ni siquiera en un 20%, diría yo. Sobre todo, no lo logra la parte de afectividad y de expresividad que tiene el lenguaje oral. El lenguaje escrito está allí, pero ¿cómo le damos la expresividad? ¿Mm? Si es una pregunta, ¿cómo lo hacemos? Bueno, le ponemos signo de interrogación, pero hasta ahí no llegamos, o signo de exclamación. Pero hay muchas más expresiones, hay muchos más sentimientos de parte del hombre. Y eso lo apreciamos en el lenguaje oral, pero no en el lenguaje escrito. Listo. La siguiente, por favor. Entonces, Rabanal al final determina 4 normas. La norma culta formal, la culta informal, la inculta formal y la inculta informal. Naturalmente, lo digo rápidamente, la norma culta formal, una persona culta que habla en situaciones formales. Situación formal puede ser una clase, puede ser una conferencia, un simposio, o, o puede ser si uno se entrevista qué sé yo, con un jefe o con el director del colegio, en fin, situaciones formales, todos sabemos cuáles son. Un discurso político debe ser formal. La norma culta y formal, la misma persona culta, dependiendo de la situación. Y la situación puede ser, por ejemplo, un paseo campestre, que llegue a la casa, que comparta con sus hijos, que salga con sus amigos, que vaya al bar y converse de manera relajada. Ahí tenemos el lenguaje informal. Luego puso Rabanales norma inculta formal y después norma inculta informal. Yo creo que norma inculta formal no existe. No lo conversé nunca con él, pese a que fui varias veces su alumno.
Bueno, y no lo conversé porque en ese momento no aprecié bien el esquema. Pero me pregunto yo cómo una persona inculta se va a comportar de manera formal si no tiene los elementos de juicio para hacerlo, si no tiene la competencia lingüística para hacerlo. No puede comportarse de manera formal, por mucho que lo desee y por mucho que la situación sea formal. Y la norma inculta formal, una persona inculta en situaciones formales generalmente. La siguiente, por favor. Ahora entramos entonces al texto de él. Dice, tratará en esta posición de caracterizar el español que se habla, lenguaje oral más bien, ¿ah? Más que el que se escribe. Está limitando un poco, ¿cierto?, el ámbito de su trabajo. Y que se habla en Chile. Ahí hay una precisión considerando la variable tópica que se llama, ¿ah?, del lugar, Chile. Esos aspectos más relevantes. ¿Cuáles son estos? Con los factores fonológicos, morfosintácticos y léxicos, lo que mostré recién sobre lo sistemático en el lenguaje. La fonología, los sonidos, la morfosintaxis, que es la gramática, y léxico, que es el vocabulario. En cada una de las 4 normas que acabamos de ver. La siguiente, por favor. Pero no alcanzaríamos a ver las 4 normas. No alcanzaríamos de ninguna manera. Entonces, solamente, dice Rabanales, antes de referirme a cada norma, mostraré, de acuerdo con los factores señalados, los fenómenos que se observan por igual a través de todas ellas. O sea, va a ser una síntesis de las 4 normas. Como quien dice, va a decir cómo habla el chileno realmente, el chileno sea culto o sea inculto. Es como si opusiésemos el habla de un chileno con el habla de un cubano o con el habla de un argentino. Nosotros vamos a buscar algunas notas o características que permitan decir, ah, este es argentino, es cubano. Nosotros somos chilenos por esto. Entonces se va a considerar de manera general. Por lo tanto, en estos momentos vamos a obviar las normas. Adelante, por favor. La siguiente. Aspectos fonológicos. Aquí hay una característica que se llama ceseo. Fíjense, ceseo, escrito con 2 S. Aquí dice o articulación como S, pre-dorso, post-dorsal. Bueno, voy a saltarme eso porque es un tecnicismo que no interesa. Yo creo que la mejor manera de expresarlo es diciendo que pronunciamos la C delante de I, C, la de cepillo, la de cinta, y pronunciamos la Z como S. O sea, hay 3 fonemas, no 3 fonemas, porque realmente son 2 nomás. Aunque son 2, pero 3 grafemas. Curioso. Son 2, porque solamente es la S y solamente es el fonema siguiente, que lo voy a pronunciar. El fonema C. C. O sea, es un fonema intermedio, ¿ah? La Z se pronuncia con el ápice de la lengua entre los dientes, ¿ah? Zapallo, zapallo. Pero el chileno dice zapallo. El chileno dice zapallo, vale decir, lo pronuncia como S. A eso se le llama ceseo, puesto que lo pronuncia con S. Por eso que no hace diferencia entre coser y coser. Coser y coser. Realmente, esta segunda palabra, que es coser, debería pronunciarla coser, porque la C española se pronuncia como Z, digamos. No hay diferencia. Y risa y risa, bueno, risa de reírse y risa de rizar, forma del verbo, pero también se pronuncian igual, risa, risa, con S. Ceseo. La siguiente. eh, Este, esta es otra característica del chileno, y no solamente, a propósito, la característica anterior, ceseo, no es privativa del chileno, es propia realmente de los países de habla hispana, no solamente los chilenos. Es una característica que se opone digamos, al habla peninsular, al habla española. Igual que esta, la aspiración de S.
Digámoslo de manera bien simple. Aspirar la S significa comerse la S. Nos comemos la S. Y eso de manera general, hasta en el nivel culto. Pero aquí está hablando de aspirar la S y más adelante se habla de pérdida completa. Claro, porque los sonidos, todos los sonidos, eh, admiten tres pronunciaciones, o sea, tres niveles de pronunciación, aunque no está bien dicho, pero ya voy a decir por qué. Primero, pronunciarlo de manera esmerada, pronunciar la S. Por ejemplo, decir casas, casas. Claro, exagero un poco para que se escuche la S. O aspiración de S, que es como pronunciarla de manera relajada, a medias. Casas, casas. Se pronuncia pero a medias. Y la tercera posibilidad es que no se pronuncia simplemente. Y diga casa, ¿no? Las casas del frente, ¿no? Las casas del frente. No pronuncié la S. Se entendió la frase, pero no pronuncié la S. Ahí está el otro grado de pronunciación. Y los ejemplos que da aquí son los toros. Si lo pronunciamos de manera esmerada, los toros. Pero realmente se pronuncia lo toro, los toros, los toros, ¿ah? Los toros. No pronunciamos esperadamente los toros, sino que los toros. O bien, omitiendo la última S, ahí, en este último, los toros, los toros. Ahí omitimos, o sea, nos comemos la S final. Y esta, digamos, esta característica del chileno dice que se da más en la norma culta informal que en la formal. La siguiente. Yeísmo. Aquí tenemos otra característica del chileno, pero también del hispanoamericano. En estos momentos estamos coincidiendo. O sea, como ven ustedes, no es que estemos viendo chilenismos. Lo que estamos viendo son palabras o pronunciación, eh, a ver, ¿cómo se llama? Realización del chileno con respecto a los sonidos, al uso de palabras, a la gramática, pero no exclusivamente al chileno, no tiene por qué ser exclusivamente del chileno. Yeísmo, así como vimos recién el CCO, que consistía en pronunciar la Z y la C como, y la S misma, todas como S, aquí tenemos el yeísmo, que consiste en pronunciar como Y, la Y la doble L, y la Y, que llamamos así. O sea, por ejemplo, aquí tenemos pollo y vaya, pollo y vaya. Entonces, esta es una Y, esta es una Y, Y, que nosotros no hacemos ninguna diferencia, pues. Pensándolo bien, ¿qué diferencia hay entre pronunciar, digo pollo, digo vaya? No. Claro, pronunciándolo no es problema, hablando, pero en la escritura se nos vienen las dificultades con todo esto, ¿ah? Porque, porque como se pronuncian igual, vamos a tener la duda ortográfica. Lo mismo va a ocurrir con la V, llamémosle V larga o V alta y la V corta, o V, en fin. La siguiente, pérdida de D en posición final. Así que en lugar de decir virtud, decimos virtud. En lugar de decir pared, pared. Eso es cierto. Si uno, qué sé yo, podemos decir la pared de mi pieza, ¿no? La pared de mi pieza. Yo digo la pared de mi pieza, no pronuncié en absoluto la D, la omití, no la pronuncié. Y sin embargo, la frase se entendió perfectamente, es gramatical, ¿no? Se entiende porque, digamos que dentro de la competencia tanto del hablante como del oyente, está en completar lo que le parece que tiene que estar dentro de la expresión. La que sigue, por favor. Articulación muy adelantada de K, J y G. Lo voy a dar con ejemplo mejor para que se entienda de manera más precisa. Tomemos, por ejemplo, aquí la palabra gente. Nosotros decimos gente, ¿no es cierto? Decimos mujer, decimos queso. Pero el español castizo debería decir gente, mujer, queso.
forzando un poco la pronunciación para que se den cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que la pronunciación de gente o mujer es una pronunciación al fondo de la cavidad bucal, en el velo del paladar, es velar. Pero para nosotros, digamos, los hispanoamericanos, como que nos cuesta un poco pronunciar eso, o más cómodo, y pronunciamos simplemente gente, mujer, adelantando el punto de articulación, vale decir, no se produce el contacto de la lengua o del postdorso de la lengua con el velo del paladar, en el fondo, sino que es como medio palatal, digamos, la lengua se eleva hacia el medio del paladar. Decimos gente, gente, la lengua está ahí nomás. En cambio, gente es el postdorso de la lengua que se eleva hasta el velo del paladar. La siguiente. Articulación tautosólica del grupo TL. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que el grupo TL, la T con la L, se pronuncian en Chile en la misma sílaba. En la misma sílaba. Por ejemplo, en atleta, en la sílaba tle, ¿no es cierto? En Atlántico, en la sílaba tlán. Y ustedes dirán que tiene esto de curioso. Es que en España se puede pronunciar no de manera tautosilábica, o sea, en la misma sílaba, sino que heterosilábica, en sílabas separadas. Y entonces, allá en España se puede decir atleta, atleta, Atlántico. El Atlántico, incluso a veces se escucha como una especie de D. El Atlántico de de Madrid. El Atlántico de... Ya. 7. Acentuación como se indica en las siguientes voces. En Chile decimos chofer, varice, boina, Oscar, Tokio, Rumania. Cuidado que estos acentos que están allí no corresponden a la ortografía del castellano. Están puestos allí para indicar dónde cargamos la voz nomás, nada más que por eso. Excepto en varice, que está correcto porque es palabra esdrújula. Y en Oscar también, palabra grave terminada en consonante, R. ¿Y qué tiene esto de novedoso, digamos? Bueno, es que chofer en otras partes se dice chofer. Y en lugar de varice se dice varice. Y en lugar de boina seguramente es boina, con diéresis. Y Oscar, Oscar. De hecho, en Argentina se dice Oscar más bien, más que Oscar. Tokio puede alternar con Tokio y Rumania con Rumanía. La siguiente. Ahora, considerando el factor sexual de que hablamos recién, si acaso la mujer hablaba distinto al hombre, se puede decir, dice Rabanales, que la mujer, las curvas de entonación son en general más sinuosas que en el hombre. Entonces, se produce lo mismo, así como las curvas físicas de la mujer son más sinuosas que en el hombre. En el hablar también la curva de entonación es más sinuosa, vale decir, muestra más, digamos, más posibilidades, se eleva y baja más, se eleva, se mantiene, baja, en fin. En cambio, la entonación del hombre es más pareja, más pareja. Y el tempo elocutivo más rápido en la mujer, que es una manera diplomática de decir que la mujer habla rápido o más rápido que el hombre. El tempo elocutivo, el tiempo de habla. La siguiente, uso de it y sus variantes, cito como diminutivo y apreciativo. Bueno, aquí se está refiriendo a cómo hacemos el diminutivo en Chile. Se hace con el prefijo, con el sufijo it. En otras partes prefieren otro sufijo, por ejemplo, el sufijo ico, en Panamá, ico, y por eso que le dicen los ticos. Pero aquí nosotros hablamos de hito. Incluso nos gusta hablar en chiquitito, en chico, chiquitito. Y a veces con reduplicación del it. Ahí está reduplicado. Chiquitito, it. O titito, it. A veces hay reduplicación. Eh, Mi colega Carlos Araya me hizo una observación, me dijo, este no es sufijo, porque los sufijos van al final. Y puede que tenga razón en eso, pero yo eh, voy a conservar, como estas son citas textuales de Rabanal, le voy a conservar como lo puso él. Yo sé que él habla realmente ahí de interfijo, pero aquí no se trata aquí de complicar el asunto técnicamente. El sufijo ish dice, aparece habitualmente solo en formas lexicalizadas, chiquillo, palomilla, formas lexicalizadas, o sea que ya están integradas
al castellano oficial y corriente, ciruelillo. ¿Lo siguiente? Ah, pero habíamos entrado, no me di cuenta, de los aspectos morfológicos. Ya estábamos dentro de la gramática. Ah, en Chile también uso preferencial de sit para estas palabras. Florcita, solcito, pancito. Y no florecita, solecito, panecito, que pudieran parecer estándar. 3. Género de algunos nombres distintos del canónico. Sí, aquí en Chile, por ejemplo, decimos el vuelto, pero en España, o sea, lo canónico, lo oficial, no voy a decir lo correcto porque yo hablo más bien de lengua distinta o expresiones distintas, pero nunca incorrectas. Ya dije en un comienzo que no estoy con un criterio, con una finalidad axiológica, valorativa. Almácigo, almáciga, en lo oficial. Retamo, la retama sería para los españoles, y nosotros hicimos un desmentido, se produjo, hizo un desmentido oficial, donde lo oficial, es decir, digamos, lo canónico es desmentida. La que sigue, decidía preferencia por el género masculino en los préstamos de nombres, no terminados en A, y uso casi sistemático los terminados en consonante. Carnet, claro, aquí dice que estos son, como quien dice, neologismos o préstamos de esas lenguas, de lengua extranjera, a las cuales hay que ponerle el género castellano. Carnet, podría haber sido la carnet o el carnet, bueno, pero se usa más el carnet, o sea, preferencia por el género masculino, el carnet, el faul, el cuje. ¿La que sigue? Raro uso de cuyos. A ver, faltó la anterior. Ah, no, la que sigue entonces. Está bien, 5. Empleo de le por les, mucho más frecuente que su uso canónico. Dígale a esos señores que se retiren. Bueno, aquí hay ese ejemplo que está allí, lo que sabemos que, a ver, hay una incorrección. Incorrección desde el punto de vista normativo, si es que nos ponemos puristas o normativos. Porque debería haberse dicho dígales, dígales con S. Porque dígales a esos señores. Y eso es plural. Por lo tanto, si hubiera sido dígale a ese señor, ahí sí, ahí está correcto, dígale a ese señor. Pero si este dativo, este complemento indirecto es plural, entonces también debería ser plural, el le, les. Frecuente reducción en la lengua oral del sistema pronominal. Este es aquel, a este y ese. Bueno, sí, el sistema pronominal eh, demostrativo o mostrativo, como quiera llamársele, tiene 3 puntos. Este, ese y aquel. Nosotros decimos este libro, ese libro, aquel libro, y pensamos que hay una diferencia entre ese y aquel, ¿no? Que aquel queda más lejos que ese. Y no es tal, pues en Chile simplemente decimos este y ese. De alguna manera el aquel está incluido dentro del ese. O sea, sería este, ese o aquel, es lo mismo. Pero de todas maneras dice que se relega aquel a la lengua literaria. En la escritura se puede usar más aquel. La que sigue, raro uso de cuyo, claro, se usa poco el cuyo. Más bien empleamos el que. En una calle de Santiago que no me puedo recordar, no puedo recordar el nombre. Podría haberse dicho en una calle de Santiago cuyo nombre no puedo recordar. Pero bueno, se usa poco el cuyo en Chile. También en lugar de los anexantes cual y que, lo mismo. Aquí se prefiere el relativo que. La persona con que hablé ayer en lugar de la persona con la cual hablé ayer o la persona con quien hablé ayer. La que sigue. Omisión de la preposición de delante del que. El ejemplo, en caso que venga, avísame.
debiera ser en caso de que venga. Esto es lo que Rabanales bautizó o acuñó el concepto, el neologismo queísmo. Queísmo. Esas son palabras inventadas por él, creadas por él, acuñadas por él, queísmo y dequeísmo. Y están aceptadas, las manejan lingüistas españoles y de Hispanoamérica, emplean la palabra queísmo para referirse a este fenómeno, que consiste en no poner de cuando tiene que ponérsele o en ponerlo cuando no hay que ponerlo. Como en el siguiente caso, en el caso de dequeísmo. Pero él creía de que todo estaba bien. Bastaba con decir, pero él creía que todo estaba bien. ¿No? Pero él creía que todo estaba bien, no de que todo estaba bien. La siguiente, uso preferente de A. Disculpen, la verdad es que en estos dos últimos días más pasé en cama porque tenía una gripe, pero algo me alcancé a recuperar. Uso preferente de A en expresiones como cocina a gas, televisor a color, ¿ah? No cocina de gas, no televisor de color. Y la expresión, y se usa mucho la expresión a realizarse o en base a. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere aquí desde el punto de vista normativo? Que en lugar de a realizarse, que sería un galicismo, dicen, se emplee que se realizará. ¿Ah? La fiesta que se realizará tal día. Pero en Chile decimos a realizarse y vamos a seguir diciéndolo. O decimos en base a esto, cuando lo normativo, digamos, lo canónico es a base de, sobre la base de. La siguiente, uso frecuente del posesivo mi a un nombre vocativo. ¿Cómo está mi señora? Vaya, mijito. ¿Qué dice mi compadre? Fin, sin explicarlo. Predominio del futuro analítico. Ir a más infinitivo sobre el sintético. Claro, hay dos maneras de formar el futuro, digamos. Una sería con el verbo, la perífrasis, ir. Ir, perdón, sí, ir a más un infinitivo. Ir a más un infinitivo. O sea, voy a ir, voy a salir, voy a comprar. Ese es un futuro. ¿No? Yo voy a. A eso se le llama futuro analítico, porque tiene muchas palabras, más de una. Se opone a un futuro sintético, una sola palabra, saldré. Y lo que dice Rabanales es que se utiliza más el analítico, voy a salir, en lugar de saldré. La siguiente. En general se puede asegurar que se prefieren las formas verbales simples a las compuestas, y de estas las de dos segmentos a las de tres. Por ejemplo, yo he escuchado en transmisiones deportivas españolas que dice el jugador, que sé yo, Contreras, ha marcado en el minuto 45. En Chile se diría el jugador Contreras marcó en el minuto 25. ¿M? Emplea la forma simple, marcó, o sea, el pretérito perfecto simple, no el compuesto. 14. Aquí aparecen la preferencia para formar verbos nuevos, a partir de un sustantivo, por ejemplo. De teléfono, telefonear. De disparate, disparatear. Como que se prefiere, sí, está diciendo ahí que se elige esta terminación, pues, EA, o este tema, el tema EA, más la R, por supuesto. La que sigue, preferencia por los temas en A o EA en la creación de nuevos verbos. También plastificar, acuatizar, incentivar, o con base extranjera, chutear. En otras partes yo he escuchado en Argentina porque dice chutar, no chutear, o turistear, frente a los temas en E o I. O sea, no hay temas en E. No se dice turisters, ni turestir. Son casi improductivos, casi no existen. La que sigue, tendencia a ser pronominales muchos verbos que canónicamente no lo son. Sí, ¿eh?
pronominal, o sea que llevan un pronombre. En este caso lo marqué en rojo, el C, ese es el pronombre. Y resulta que en Chile decimos yo me enfermé, o se tardó mucho en volver, te robaste, qué sé yo, te robaste algo, ya. Y sin embargo, lo canónico sería enfermar, tardar, robar, sin el C. O sea, yo enfermé, no yo me enfermé. Tú tardaste, pero no te tardaste, etcétera. 17. Preferencia a las construcciones con C llamadas pasivas, por la concordancia y número del verbo con el sustantivo, etcétera. Aquí tenemos los que se llaman pasivas con C, se venden diarios. Claro, si nosotros notamos que diario, y ya pensamos que es complemento directo, si es plural, entonces el verbo también va a plural. Se venden diarios. Más que decir, se vende diarios. O se toman puntos Profesor, a la... ¿Sí? lo interrumpo un poquito, que estamos con tiempo más o menos ajustado y no sé cuánto falta de su presentación, pero quizás sería bueno ir acotando un poco para darle espacio a los que están viendo, escuchando, a ver si quieren hacer alguna consulta o Ah, algún comentario. Pero tenemos un tiempo todavía como para que vaya concluyendo si es posible. ¿me podría dar unos 7 minutos? Ya, ok, Por- Porque me falta ver la parte del léxico. ¿Qué va a de acuerdo. continuación? Adelante, por favor. La que sigue, la que sigue, para- otra más, la que sigue. Y ya, voy a entrar entonces al aspecto léxico, o sea, el vocabulario. Dice que el léxico español de Chile está formado por voces peninsulares, criollas, indígenas, mestizas, extranjeras. La que sigue, bueno, de las peninsulares vale decir las que provienen del español estándar. La mayoría son patrimoniales, vale decir, son comunes a todo el mundo hispánico. Se hablan en todas partes, en México, en Argentina, en España. Agua, sol, bueno, comer bien. Algunos arcaísmos en Chile, arcaísmos porque han dejado de funcionar en otras partes, pero no en Chile. Nosotros hablamos de alcusa, siendo que lo canónico es vinagrera, o decimos fierro, lo canónico es hierro. O el verbo botar lo empleamos y también es un anglicismo, perdón, un arcaísmo, desechar. O pararse, ponerse de pie, también pasa a ser. La que sigue, otras son neologismos, astronauta, anticoncepcional, televisor. Cuando hay dos palabras peninsulares, dice, el chileno opta por una, por ejemplo, peluquero y barbero. El chileno opta por peluquero. Vela frente a candela, vela. Durazno frente a melocotón, durazno. ¿La que sigue? Bueno, hay otras voces que, por ejemplo, hay galleguismo, portuguesismo, leonesismo, andalucismo, pero lo vamos a saltar también. La que sigue, las voces criollas, dice, son términos del español ejemplar que en Chile se emplean con un significado diferente. O sea, son términos españoles, pero que en Chile se les da otro sentido. Por ejemplo, roto, para nosotros, pues, también, bueno, fuera de que signifique algo que no está entero, roto, también en Chile significa de nivel sociocultural bajo, ¿eh? El roto chileno. Volantín, que en otras partes equivale a cometa, nosotros hablamos de volantín. En lugar de decir bombilla, decimos ampolleta. Y que el roble correspondería a otra especie. ¿La que sigue? O también compuestos y derivados originados en Chile o sentidos como chilenos, ¿no? Como coche cuna, palo blanco, rotoso, espinudo, habiloso. Habiloso aquí aparece como si fuera un chilenismo y como que si fuera algo incorrecto. Y yo no creo. Yo creo que habiloso viene de hábil, del adjetivo hábil, y habilidoso del sustantivo habilidad. De habilidad, habilidoso. El que tiene habilidad es habilidoso. El que es hábil es habiloso. La que sigue,
Ah, estos son tres términos que caracterizan al chileno, así como el che caracteriza a los rioplatenses. El no más, ayer no más, es chileno, chilenismo prácticamente. Al tiro también, voy al tiro. Y el ya, en el sentido de bueno, también, chilenismo. ¿A qué sigue? Los términos indígenas. Bueno, hay tantos términos indígenas, por eso. Así que nos vamos a soltar un poco. ¿La que sigue? Veamos algunos. Ahí tenemos del Arhuaco, ají, maíz, maní, tuna, canoa, cacique. Del Caribe, loro, chancaca, butaca. Del náhuatl mexicano o azteca, tomate, chocolate, chicle, tiza. ¿La que sigue? Bueno, ellos son más tupi y guaraní, pero vamos a saltarlo. ¿La que sigue? Ah, el mapuche al final me interesa mucho. Poses mestiza, denomina mestiza a palabras que son, que tienen una estructura, digamos, chilena, propiamente tal, indígena, o hispánica. Es una mezcla. La palabra mestiza mezcla los dos. Por ejemplo, dice colchagüino, porque hay una mezcla, porque colchagua es indigenismo, es indígena, pero el sufijo ino es castellano. Por lo tanto, dice que colchagüino es una voz mestiza. Lo mismo ocurre con temucano, iquiqueño, en fin, o achuncharse, porque aquí tenemos chunchu, que sería el indigenismo, pero tiene la preposición a española y la terminación arse, que también para formar un verbo español. ¿La que sigue? Los extranjerismos, no vamos a hablar mucho. ¿La que sigue? Palabras provenientes de otras lenguas, ¿no es cierto? Alcohol, almohada, azúcar, aceite. Estas provienen del árabe, pero ya están incorporadas a al idioma castellano. ¿La que sigue? También hay palabras extranjerismo provenientes del hebreo, amén, aleluya, del persa, del francés, del chino, del japonés. Espero que esto, como se va a grabar, si alguien lo quiere tener, eh, va a poder ver con más calma los ejemplos que aquí se ponen, pero como estamos contra el tiempo, tengo que echarle un poquito más rápido. La que sigue, y tenemos, se está hablando del aporte del inglés como una de las lenguas más influyentes y la que más, una de las que más aporta con extranjerismo, prácticamente con anglicismos. Cóctel, estándar, boom. El lenguaje deportivo está lleno, fútbol, box, tenis, handicap, etcétera. ¿La que sigue? La que sigue, porque está todos los con varios ejemplos. Y eso sería, a ver, no hay más parece, ¿no? Bueno, eso sería todo. Un poco rápido lo tuve que hacer porque partimos tarde y no, entre otras cosas, llegó Muy un bien, tema pues. un poco denso. Muy bien, muchas gracias, profesor. Disculpe que lo haya apurado, pero un poco para atender a los tiempos. Tenemos un par de preguntas. Primero, Frank Vicencio, no sé si quieres tomar la palabra, Frank, o leo yo tu pregunta. ¿No, no se escucha? Sí, se escucha. Adelante. No, estoy hablando yo, pero falta que Ah, hable. ya. Leo yo tu pregunta, Frank. Dice, ¿es tan inentendible el español chileno, eso entre comillas, lo de español chileno, respecto de otras naciones latinoamericanas? Esa es una pregunta. ¿Es tan inentendible el español chileno respecto de otras naciones latinoamericanas? Y también pregunta, ¿es tan así como se describe en las redes sociales? Eh, yo creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Que hay muchos videos y incluso memes de que a los chilenos no nos entiende nadie, solamente nos entendemos nosotros. Entonces la pregunta de Frank para el profesor Germán, es esa. Es tan, a su juicio, profesor, es tan inentendible nuestro castellano respecto del de otras naciones latinoamericanas.
Bueno, mi respuesta es un poco subjetiva. Puede que haya otros lingüistas y otros profesores de gramática que discrepen, pero yo creo que no es tan incomprensible en otros lados. Un chileno se va a dar a entender en cualquier país y lo van a entender, exceptuando las expresiones propias del chileno. Y si algo no se entiende, se va preguntando, se va aclarando. Así que no creo que sea tanto. No es como para España, por ejemplo, en que sabemos que incluso había películas que tenían que ponerle, doblarlas en, en lengua castiza española, porque no entendían la rapidez con que se pronunciaba en chileno, llamémoslo así. Ujú. Muy bien. Tenemos también una pregunta de Ana Leighton. Adelante, por favor, Ana. Hola, hola de nuevo. La verdad es que en primer lugar quiero decirle al profesor Germán que estoy muy emocionada porque hacía tantos años que no participaba de una clase de él, de una exposición. Em, Tengo varias cosas que decir o preguntar. Bueno, en primer lugar, decirle, profesor, que he leído en algunas enciclopedias actuales que, bueno, se reconocen entre las variables lingüísticas, la altiplánica, ¿cierto? La centroamericana, la rioplatense, pero cuando se refiere a Chile dice la chilensis. Eso es una cosa, ¿ya? Lo otro que quisiera también, me quedé con, cuando usted explicó lo de las normas, culta, inculta, formal, informal, usted dijo que no se puede hablar en inculto formal, me parece que dijo eso. Y yo pensé, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando dentro de un contexto de formalidad, una persona o sea, con lenguaje inculto, pero se refiere, por ejemplo, aunque diga con permiso, por ejemplo, pero está, ¿no es cierto?, dentro de una situación concreta de lenguaje, formalizando, pidiendo permiso para ingresar. Oye, ¿me están escuchando? Porque Sí, sí se ah, escucha, ya, Ana. ya, gracias, gracias. Ya, y porque dentro de una situación de norma inculta informal, la persona puede decir cómo estáis, por ejemplo. ¿Sí? Y lo otro, em, también, no, voy a decir eso nomás. Esas dos cosas son las que más me... Ya, ya. Lo primero parece que más bien es una... Yo no tendría mucho que decir de por qué hablan de chilensis con respecto a las otras normas que me habla usted, ¿no? Las otras variables. ¿Variables llamó? ¿Cómo se Sí, llama? variables. Sí, con respecto a las otras variables, entonces, o sea, se habla de las variables que siempre se han reconocido como tales, pero cuando se refiere a la nuestra, se dice chilensis. Yo lo he leído Ya, en una enciclopedia actual y en algunas propuestas, ¿no es cierto?, más contemporáneas. sí. No, la verdad es que no tengo respuesta para eso. Me va a Ya. disculpar, claro. No olvide que yo ya dejé de hacer clases hace muchos años, no he visto eso, no sabía, Pero pero, saber su opinión, profesor, es súper importante. ¿sabes? Sí, porque es una cuestión, no sé si usted apunta al aspecto, a ver, puramente de que la palabra esté mal dicha, que tenga que haber dicho qué sé yo, la variable chilena en lugar de chilensis, ¿o no? Bueno, sí, probablemente, pero existe una variable única y exclusivamente nuestra. Claro, pero yo creo que ese es otro enfoque. No es el mismo que manejo yo o que manejaba Rabanales. Totalmente, cuando se habla de variables, bueno, tantas variables que puede haber. Se imagina usted, por ejemplo, yo también les propuse 4 variables o 4 factores de variación, pero agregué 4 más. Y sí, Dios a lo mejor pueden agregar 10 más. Pasa lo mismo que con las funciones del lenguaje, en que a veces se habla solamente de 3 funciones del lenguaje, pero después viene Jacobs, habla de 6,
después la aumentan a 8, a 9, en fin. Yo creo que de otra manera Ya. no va. Pero si me permite, con respecto a la segunda, que ahora se me olvidó cuál era. La Sí, segunda yo le parte. estaba hablando sobre lo que usted, o sea, preguntando sobre lo que usted habló, sobre norma inculpa, Ah, que ya, usted ya, sí. dijo que en Mire, no, una, o sea, sí, que, me queda claro. Mire, yo le encuentro la razón a usted. Sí, tiene toda la razón. Pero de todas maneras, esta persona inculta, que se comporte en una situación, en una situación formal, no lo va a hacer de manera tan acabada. Es cierto, puede pedir permiso y eso puede ser formal, para tratar de hacerlo. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, que hubiese un simposio y en el simposio hay doctores, hay profesores, y viene una persona invitada que no maneje bien el idioma, pero que va a tratar de comportarse de manera formal. Yo digo que no lo puede lograr, aunque ya, tal vez no de manera cabal, puede que tenga algunos motivos. E incluso cuando trata de hablar bien, de repente se pasa, como quien dice, y cae en lo que se llama eh, la ultracorrección, ya, el fenómeno de ultracorrección del lenguaje. Porque a él le va a parecer, por ejemplo, que toalla está mal dicho, pues, ¿cómo va a ser toalla? Tiene que ser toalla. Ese, claro, siempre se nombra ese ejemplo, que es la última, la ultracorrección, que es más o menos a lo que se refiere después Rabanales en ese punto, en esa norma. Solamente da ejemplos de ultracorrección, pero no sé, es decir, podemos tener diferencias, Anita Leighton, y usted puede, es posible que tenga la razón, pero lo que yo digo es que no lo va a lograr cabalmente una persona que no. Eso. ya. Profesor, y sobre una última cosa que usted explicó, cuando dijo usted que el le por el les, ¿cierto? Explicó el le por el Sí, les. sí. Y usted proponía, el autor que usted estaba señalando también, que se tendría que decir dígales a esos señores que se retiren. Pero ¿acaso mm, el sentido, ¿no es cierto?, que tiene, más bien de carácter gramatical, ¿no? ¿Es así o no? Si se dice que le diga, o sea, dígale a esos señores, es por el sentido de que le diga usted a esos señores. No, yo creo que el le es en ese caso es un complementario, le llaman complementario dativo. En la gramática castellana tradicional se ha hablado del complemento directo, lo más participio, Sí, y sí, el sí. dativo a quién o para quién. En este caso es a quién, dígale a quiénes. Ah, ya, a Y por ellos. tanto el le es un duplicativo de esos señores. Es un Ya, dativo, pues lo duplica, lo refuerza, pero tiene que reforzarlo adecuadamente desde el punto de vista gramatical, con la concordancia correspondiente. bueno. Gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos un comentario ahí de Ana Araya. Dice, me pasa con estudiantes extranjeros llegados hace pocos meses que al hacerles una pregunta de lo tratado, me piden que les explique algunas cosas y debo usar algunos sinónimos y ejemplos. ¿Ya? Está contando su experiencia docente actual, ¿no es cierto? La profesora Ana Araya. Y da las gracias. Gracias, Germán. Me has dado elementos para fundamentar las diferencias sin implicar lo valorativo. No sé si le sugiere algún comentario eso, profesor Germán. No, me parece que lo dijo todo, porque en el fondo coincide conmigo, así que como usted dijo, es una apreciación de ella y coincido perfectamente. Sí. Perfecto. Yo quisiera tomarme el micrófono un par de minutos ¿Ya? em, para decir lo siguiente. En los últimos años, no sé cuántos tiempo, no sé cuántos años, yo he sentido que el hablar del chileno medio se ha empobrecido. Y me refiero con esto a que cada vez las personas comunes y corrientes que podemos ver y escuchar en la calle o en un transporte colectivo público,
o que los vemos y escuchamos en el supermercado, etcétera, sentimos que cada vez hablan más garabatos, como decimos en Chile, ¿no? Palabrotas. Y cada vez tienen menor capacidad de hablar con sinónimos, antónimos. Em, Está también el chileno medio tendiendo mucho a cortar siempre las frases, cortar las palabras, hablar con muy pocas palabras, ser muy poco explícito en sus oraciones, en sus construcciones gramaticales, y a quedarse mucho más quizás en el gesto, en el énfasis de una palabra y en el empleo excesivo, a mi juicio, de garabatos. Esa es una opinión personal y me gustaría escuchar, profesor, de parte suya, si usted está de acuerdo conmigo o tiene otra visión. Yo coincido con usted, coincido perfectamente. Ahora, vamos a ver, como dije yo en un comienzo, mi presentación era, tal como también lo dio a entender la Anita Laya, de neutra en lo posible, o sea, no valorativa. O sea, yo no estoy criticando, no estoy siendo académico propiamente tal de la Real Academia, y tampoco soy un censor religioso o de otra índole que vaya por ese lado. No, solamente yo quería exponer como algunas, digamos, expresiones típicas del chileno, nada más, pero sin valorizarlas. Respecto a su pregunta, digamos, su eh, intervención, indudablemente que si hablamos de los garabatos, entonces estamos hablando de ya entramos en una valoración, digamos, ya está, ya tenemos una visión valorativa, que está bien, si lo podemos decir perfectamente. Y, y siguiendo con esa línea, efectivamente, el lenguaje chileno se ha ido empobreciendo, a mi modo de ver también, sobre todo en, en este cuarto de siglo que hemos pasado desde el año 2000. Se ha ido empobreciendo, se ha ido empobreciendo y se ha ido degradando en cuanto al tipo de lenguaje. Fíjese que en ese tiempo era muy difícil, mis alumnos lo van a recordar, que un alumno dijera un garabato delante de un profesor o estando un profesor cerca. Ocurrió que un profesor, escuchó un garabato cuando iba pasando y le va a llamar la atención al alumno, hace algunos años. Ahora, impensable, totalmente impensable. Bueno, se ha degradado y se ha hecho muy natural, y eso es lo malo, que se toma de manera tan natural y que si no se dice, usted tiene allí, por ejemplo, el ejemplo de los humoristas. Entonces, los humoristas, si no emplean garabato, como que no hacen reír, y, y no son buenos humoristas si no lo hacen, ese es el problema. Y también entonces los niños, los jóvenes, si no echan garabatos, no es choro. Dicen, no, choro, no, tienen que hacerlo. Pero con eso hemos llegado a un empobrecimiento realmente de la lengua. Usted además aludía al hecho de que se ha empobrecido en cuanto al uso de vocablos. Se ha empobrecido el uso de vocablos. Tenemos un vocablo mucho más restringido. En ese sentido, claro, cuando se dice que el peruano habla mejor que el chileno o el colombiano habla mejor que el chileno, considerando estos criterios valorativos, así, aunque sean subjetivos, yo creo que tienen la razón. Nosotros hablamos mal en ese sentido, el chileno medio. Hay algunos que tratan de hablar bien, digamos, o sea, tenemos personas que efectivamente lo hacen bien. Y el otro era de eso de acortar, claro, está dentro también del... Pero eso de acortar, fíjese usted, que ocurre también cuando en un WhatsApp o en Internet, cuando se escribe, no se puede escribir muy largo, entonces se tiende a cortar y se va creando como un idioma, una jerga distinta, que solamente, y que se acorta cada vez más. Pero coincido en buena parte con lo que usted dice, no en buena parte, en casi todo. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bien, pues estamos llegando al final de nuestra actividad. No sé si hay alguien que quisiera hacer alguna última breve pregunta. Estoy viendo a Indo con la mano levantada.
Vamos a escucharte, Hildo. Pon tu micrófono porque estás en mute. ¿No se escucha? Ahora sí, Ahora sí. ya. Buenas noches Bueno, y agradecerle a don Herman por realmente por esta reflexión en torno al cómo nos comunicamos, ¿no? Uno de los aspectos de la comunicación y del aula. Yo también coincido en esto de que una, la forma en que nos comunicamos eh, tiene una alta incidencia de menoscabo, especialmente por la influencia que se observa en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, por ejemplo. Y el otro aspecto que quería comentar es que se ha reducido mucho eh, el vocabulario, se ha reducido mucho los aspectos Pero sí, eso. del Pero aula en ahí, torno a lo dialógico. Por lo tanto, cuando se comparte, se busca realmente muchas veces la vulgaridad. Y creo que eso para mí es perjudicial, especialmente hay contextos informales, formales, pero creo que todo tiene un límite, todo tiene que tener no ciertas tengo que reglas y por poner lo ahí, tanto, ahí. dentro de la misma lengua existen parámetros que de una u otra manera nosotros tenemos que respetar y tratar de avanzar en esto que nos está faltando mucho. El individualismo el utilizar a veces la tecnología de una manera no adecuada nos ha perjudicado en la comunicación. Eso. Gracias, don Hildo. Gastón, ¿quisieras decir algo? Estás muteado. Gastón, Listo. Ahora, ahora sí. yo la verdad no estoy de acuerdo que se haya empobrecido. Si nos metemos en el plano de la cultura, esas son expresiones culturales que se están cambiando, que se están produciendo. Nos gustará o no nos gustará lo que habla una persona u otra, ¿cierto? Porque está asociando mucho a lo oculto con clase social. ¿Ah? Por ejemplo, si ustedes escuchan a la gente de Barrio Alto cuando habla erí, dicen, erí patúo, erí, qué sé yo, usar en vez de eres, ¿entiendes? Pero eso yo lo tomo como parte de la cultura nada más, como parte del desarrollo de un país, de lenguas que van enriqueciéndose, que van armando lo que decía Germán tiene razón, la persona, la limitación del lenguaje respecto a usar mucho los jóvenes, por ejemplo, usar los temas estos, el internet, en fin. Me- por eso me hubiera gustado escuchar a Carlos, porque Carlos a lo mejor tiene alguna visión diferente. Ah, no conozco al profesor Rabanales, pero lo encuentro como que es la ley. ¿Ah? Y no sé qué año habrá escrito el señor Rabanales, ¿se entiende? Si vamos así, yo no entendería a los campesinos entonces, no estaría con ellos conversando. Y ahí ya también tiene una expresión según el oficio que tengan, cómo ven el ambiente, en fin. Pero para mí, en síntesis, es nada más que la expresión pura y viva de la cultura. Lo que dijo Maturana, el lenguajear y no definía qué es lo que era inculto o culto, simplemente es conversar. Yo valoraría esa parte y no voy escuchando en la calle si la persona se empobreció o se enriqueció. Veremos, porque son cambios, van pasando, ¿entiendes? Eso, nada más, pero me queda siempre corto en poder conversar más, discutir más estos temas. Gracias, Gastón. Tenemos la palabra pedida de la señora Ana María Flores. La escuchamos, Ana María. Ana María, tiene que ponerle el micrófono para que pueda hablar. No la estamos viendo ni escuchando, pero Sí, queremos escucharla. Ahí sí. Ahora ahí sí, Adelante. sí. ¿sí? Sí, la Ya, escuchamos. ahora sí. Buenas noches a todos, especialmente al profesor Carvajal,
quien me hizo recordar las clases de lingüística y de gramática en la universidad. Lo que yo quisiera destacar dentro de todas las cosas que escuché, que son muy importantes, todas las ideas, perdón, que escuché, que son muy importantes, y aun cuando no hago clases, hasta mis últimos tiempos que hice, siempre trabajé la gramática y trabajé todos los ejemplos que dio el profesor Carvajal. De alguna forma, nosotros también los tenemos que ver incluso en los planes y programas de hoy día. No es una cosa ajena a eso, hoy día en la enseñanza. Entonces, cuando uno dice, no me importa que hable mal o que hable bien un alumno, me parece que es un poco responsabilidad del docente exigir que en el aula al menos se hable de manera correcta, sobre todo si escribe. Eso va a depender de nosotros. No debemos dejar perder esa gran posibilidad de hablar y de escribir bien. Por mucho que tengamos, por ejemplo, en el liceo hoy día hay muchos niños que vienen de otros países con otras costumbres, con otros giros lingüísticos, ¿no es cierto? Pero sin embargo no podemos de ninguna manera desconocer los planos del lenguaje, al menos los 3 planos, o 2 al menos, el culto formal y el informal. A veces aceptarlo, pero no como una costumbre diaria, ni tampoco en el lenguaje escrito. Tenemos que tratar de escribir y de leer correctamente. Eso es lo que yo pienso, tanto en la parte escrita como en la parte oral, porque en los programas de hoy día, que yo los he revisado, ¿no es cierto? Aún cuando no estoy haciendo clases, se exigen esas actividades donde el alumno debe expresarse de forma oral y debe expresarse de forma escrita. Por lo tanto, yo creo que no es ningún pecado y no significa tampoco ser un profesor pasado de moda si le exigimos eso. Yo pienso que yo lo seguiría haciendo. Hasta donde yo hice clases, lo hice. Y nadie me reclamó, nadie me dijo por qué, nada de esas cosas. Pero con esa realzando esa importancia de nuestro lenguaje. Y lo otro, como decía en una parte el profesor Carvajal, saber ubicarse en los planos, ¿no es cierto? Si estoy con mi amigo podré relajar más el lenguaje, pero si estoy en una clase tengo que cuidarlo un poco más, ¿no es cierto? Si estoy con mis amigos puedo hablar más garabatos a lo mejor, pero si estoy en la sala de clase, evitar de hablarlo. Eso es lo que yo podría resumir, pero de todo eso tan interesante que el profesor Carvajal nos presentó. Eso quería decir, muchas gracias. Muchas gracias, señora Ana María. Y le vamos a dar la palabra al profesor Germán Carvajal para que, por favor, cierre su presentación y la actividad de hoy. Adelante, profesor. Muchas gracias. Mire, voy a cerrar agradeciendo la presencia de ustedes, agradeciendo a mis exalumnos que han estado presentes hoy día, fundamentalmente, y más todavía, que me perdonen los alumnos, aquellos que no son de la especialidad de gramática ni de lingüística, pero que tuvieron la paciencia de escucharme y de conocer tal vez un modelo que a lo mejor puede que esté quedando anticuado, como dice Gastón, pero bueno, era para ordenar un poco de qué íbamos a hablar y en qué contexto íbamos a hablar. Sí. Entonces, les agradezco mucho que me hayan escuchado y que hayan estado en esta presentación. Muchas gracias. Muy bien, pues. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que el próximo mes tendremos un nuevo encuentro. Ya nos comunicaremos por Facebook, por WhatsApp, por correo electrónico. Así que agradezco a todos los que han estado presentes y recuerden que esta conversación ha sido grabada y que va a estar disponible próximamente en YouTube para quienes quisieran volver a verla y escucharla. Muchas gracias y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Así es. Buenas noches.